Sin duda uno de los mayores errores del jugador de rugby, el decir que no es un maratoniano, que no entrena al cardio como un maratoniano, pero realmente lo está haciendo. Se piensa que porque entrene por intervalos, es decir, que hay un tiempo en el que estés corriendo y otro tiempo en el que estés descansando, ya como son intervalos, ya no estás entrenando como un maratoniano. Y la realidad es que no es así. Si tu work case escenario, si tu work rest ratio, es decir, si por cada 30 segundos de trabajo recuperas otros 30 segundos de trabajo, lo que estás intentando desarrollar es el V2+, es la velocidad aeróbica máxima, es como dicen los ingleses, maximum aerobic speed, lo cuales no son indicadores del rendimiento reales en el rugby. No nos interesan como tal y por tanto no deberíamos centrarnos en ello. Ahora bien, el entrenamiento de acondicionamiento físico es significativamente más complejo de entrenar que el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Porque el entrenamiento de fuerza a efectos prácticos entre un deportista y otro es el mismo. Entre un jugador de rugby, un jugador de baloncesto, un jugador de fútbol, un jugador de balonmano, un judoka, es lo mismo. Lo único que va a variar es la dosis. En la dosis, si un jugador, un deportista u otro tiene que entrenar más la fuerza o tiene que entrenar menos la fuerza. Si tiene que pasar más tiempo en el gimnasio o menos tiempo en el gimnasio. Pero los fundamentos son los mismos. El caso del jugador de rugby es bastante distinto, porque si digamos que en el baloncesto la base aeróbica sí ese V2+, esa Maximum Aerobic Speed, sí que sería un factor más que determinante, ya que son acciones más continuadas, en el rugby no es así. ¿Por qué? Porque el rugby, aunque podamos leer en muchos artículos que la mayoría del tiempo un jugador de rugby se mueve entre zona 2, zona 3, zona 3 más bien. Podrías decir, joder, José, es que zona 3 sí que podríamos considerar lo que es un momento en el que estás más tiempo en consumo máximo de oxígeno. Sí, es cierto, es cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si medimos las zonas por la frecuencia cardíaca en la que nos encontramos, la medición es completamente falsa. Habría que hacerlo por las tomas de lactato. Y las tomas de lactatos es muy complicado que cada 2 minutos estés pinchando a un jugador de rugby en medio de un partido para ver el nivel de lactato que posee en sangre. Por lo que el cuestionar ¿qué tipo de acondicionamiento físico debe usar el jugador de rugby en función a las zonas de entrenamiento se nos va? No tiene ni pies ni cabeza. ¿En base por qué? Porque lo sacan en base a la frecuencia cardíaca y eso sí que lo puedes medir con el GPS que llevan muchos jugadores. Vale, si no es eso, ¿cuáles son las demandas del rugby? El rugby es un deporte en el que el ATP, es decir, la primera fuente energética que usamos, la de más calidad, es la que va a marcar la diferencia, ¿vale? Es esa zona 5, esa zona larga 4, ¿vale? Si entendemos que hay 5 zonas, la 1 es la que irías andando y la 5 es la que irías al sprint, ¿vale? La zona 4 y la zona 5, esas zona 4 larga y zona 5, esas son las zonas más importantes. ¿Por qué? Porque el rugby es un deporte en el que se mueve por bloques de 5 a 10 segundos de máxima intensidad, a lo mejor 15 segundos en los work case escenarios, pero la mayoría de acciones es placas, ¡pum! Te levantas y te colocas. Todo eso lo tienes que hacer a máxima intensidad, que dura unos 3 segundos, hasta que pasan a otros 90 segundos y ya tienes que... All good? No, don't worry, you can take whatever you want. It's all good. Esas acciones de máxima intensidad son las que tienes que tomar, pero como digo, realmente no es lo que tenéis que centraros, porque la mayoría de acciones, el mayor tiempo posible, perdona, me he interrumpido antes, el mayor tiempo posible debéis estar en zona 4, zona 5, en zona de máxima, no el mayor tiempo, las zonas claves son zona 4, zona 5, que es donde de verdad se muestra la alta intensidad, donde de verdad o agarras el balón y entras en el espacio, son 5 segundos a máxima intensidad de verdad, que es lo que te va a hacer un jugador determinante. El resto del tiempo vas a estar en zona 1, zona 2, zona 3, que son zonas en las que nos consideraríamos que están aeróbicas. Sí, es cierto, durante 80 minutos, pero tener eso en cuenta, que si nos movemos, si somos jugadores de rugby, queremos mejorar nuestro rendimiento, ahí estamos entrenando por rendimiento. Si eres una puta bola obesa, ¿vale? Obesa, lo voy a decir sin cuidado. Primero tienes que entrenar para mejorar tu salud
y luego para entrenar tu rendimiento. Si quieres mejorar tu salud, entonces sí que tendría más que cabida el entrenamiento aeróbico. Por supuesto que sí, para hacer esa base, para bajar de peso, para que te va a ayudar también a bajar de peso. Sí, por supuesto que sí. Pero una vez ya tienes esa base cubierta, aguantar esa zona 1, zona 2, zona 3, en el que la mayoría del tiempo, de hecho, te vas a encontrar como un 50% del tiempo, un 55% del tiempo te vas a encontrar en la zona 1, midiéndolo por... aunque no se pueda, pero te das cuenta porque mucho tiempo los jugadores de rugby están parados o están andando, mucho tiempo, la mayoría del tiempo del partido, como un 60%. Pues tíos, es que esas zonas no son necesarias de entrenar siempre y cuando estemos apuntando al rendimiento. Donde de verdad tenemos que rendir y donde de verdad nunca se puede llegar a un tope, que siempre viene bien mejorar, es en esa capacidad de hacer esfuerzos repetidos de alta intensidad, donde placas, te levantas, chocas otra vez, limpias un ras, corres la patada, una acción de 15 segundos que tienes que hacerlo a muerte y luego tienes un periodo de 90 segundos en el que vas a ir a media, baja intensidad, entre zona 3, zona 1, incluso vas a estar hasta parado, vas a tener un montón de tiempo. En todo ese tiempo, vuestro ATP, la fuente de energía más eficiente, la que usas en zona 4 o zona 5, como estoy diciendo, que puede durar hasta 10 segundos, se regenera, pero muchas veces no se regenera con toda la eficiencia que debemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como no se regenera con toda la eficiencia que tenemos, el rugby, para ti, en este caso, se convierte también en un deporte muy glucolítico, muy anaeróbico, muy que te cansa, vaya. ¿Qué es lo que ocurre? Que por eso hay que entrenar los esfuerzos intermitentes de alta intensidad. ¿Cuál es la mejor manera de entrenar los esfuerzos intermitentes de alta intensidad? De 10 a 15 series de cuestas de entre 10 a 50 metros. Si por ejemplo tenéis un entrenamiento de 8 cuestas de 50 metros bajando, andando y subiendo a sprint, os vais a dar cuenta, y tenéis una buena base de entrenamiento, os vais a dar cuenta que a lo mejor no es el entrenamiento que más cansa del mundo. Cierto es. Pero a partir del sprint 4, a partir del sprint 5, vais a daros cuenta, o incluso a partir del sprint 3, vais a daros cuenta que no estáis sprintando. Y ese es el tema. Eso es lo que se entrena. No estáis sprintando no porque no podáis, sino porque vuestro cuerpo no es capaz de generar ese sprint. Y eso es lo que se entrena. Necesito que tú, durante esos 8 sprints de 50 metros, estés cada sprint aplicando tu máxima intención, que es lo que siempre cuento. Hay que aplicar la máxima intención. Y para aplicar esa máxima intención tenéis que entrenarlo de forma completamente específica. Completamente específica a vuestro deporte, que en este caso es el rugby. ¿Qué ocurre también? Una vez ya tenemos eso claro, nos daremos cuenta que, claro, comparten las mismas características el fútbol que el rugby, evidentemente, porque estamos centrando simplemente en el correr. ¿Qué le ocurre con el rugby? Que tú tienes acciones de contactos. Bien, por eso se han creado los bloques de acondicionamiento físico. Bloques de acondicionamiento físico donde, qué sé yo, partes desde la línea de 5, pones un escudo a 3 metros de la línea de 5, te vas, lo placas, te levantas, vas marcha atrás a la línea de ensayo otra vez, vas a 22 y vuelves. Eso lo metes en menos de 15 segundos y sales cada 90 segundos. Eso es un entrenamiento cojonudo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no tenemos ese material para mejorar, para entrenar el acondicionamiento físico desde el punto de vista también del contacto. Si lo tenéis es que sois privilegiados, así que aprovecharlo. ¿Cuál es la alternativa? Apuntaros a judo, a grappling, a jiu-jitsu, lo que tengáis más cerca de casa. ¿A nivel de sistemas energéticos es lo mismo? No, no es lo mismo. Como podéis ver, como he dicho antes, esto es un poco más complejo que la fuerza, por eso estoy hablando con más tecnicismos. Pero, aunque esté hablando con más tecnicismos, espero que estéis entendiéndolo. Si no estáis entendiéndolo, ponedme por favor un comentario debajo y lo empezaremos a hablar y lo desarrollaré eso con mucho más, de una forma más concreta, las dudas que tengáis. De todas formas, ese judo, ese jiu-jitsu sí que os va a ayudar a desarrollar la parte del contact conditioning, la parte del acondicionamiento físico de contacto, lo cual es crucial sobre todo para los delanteros. Los delanteros os vais a dar cuenta que las acciones donde más os cansáis es durante el contacto, como he dicho antes. Placo, me levanto, limpio un rack. Todo eso son 5 o 6 segundos a muerte, en el que en el grappling estás entrenando mucho eso.
De hecho, yo ahora mismo estoy practicando al grappling porque me gustaría incrementar mis conocimientos acerca de la preparación física en rugby. Yo siempre estoy viendo cómo me puedo renovar, viendo cómo puedo ir pensando más cosas. Mi cerebro nunca para. Siempre he sido una persona con un TDAH muy grande y no soy capaz de estarme quieto en una cosa. Siempre tengo que estar creando. Pum, 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 pum. Ahora más. Tengo ganas de ir a España, iré a España en Navidades. Así que si alguien quiere verme por aquí por el canal, que me escriba al email, que lo dejo siempre en la descripción. Si alguien quiere llevar su rendimiento de verdad al siguiente nivel, por favor, mandadme un email en la descripción, os lo pongo, con el asunto físico y hacéis una breve descripción de dónde estáis y a dónde queréis llegar, ya que esto no simplemente es pagar y ya está dentro, no, tengo que seleccionar, tengo que ver que eres el candidato que estoy buscando. Así que esto ha sido todo, entender que el rugby es un deporte intermitente de alta intensidad, que entran carreras, que entran aceleraciones, que entran contactos, que entran una multitud de skills que lo hacen un deporte increíble. Un abrazo bien fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.